¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches en este jueves 7 de mayo del 2020. Aquí en Jalapa estamos con un clima muy jalapeño. Casi todo el día ha estado nublado, lloviznas intermitentes, por la tarde un fuerte aguacero. Y bueno, el clima cambió durante los últimos días porque ha hecho mucho calor acá en Jalapa. Pero con mucho gusto estamos de nuevo aquí en esta emisión de Foro Libre 3.0, que gracias a Sociedad 3.0 Multimedios llega hasta sus dispositivos, del cual agradecemos, por supuesto, el favor de su asistencia. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias a nuestro portal informativo, gracias al equipo de producción y operación de Sociedad 3.0 Multimedios, encabezado por Néstor Olivares. Y este día ha habido pues mucha información con respecto al COVID-19. Le voy a dar rápidamente la información que está muy fresquecita. En Veracruz está un poquito retrasada, por eso le vamos a dar el día de ayer. Pero en cuanto al COVID-19 a nivel nacional, ha habido controversias entre dos exsecretarios de salud, con Fox, me parece, y con Peña Nieto, Julio Frank y José Narro, con respecto a las cifras que presenta el gobierno actual a través del subsecretario Hugo López-Gatell. Dicen que científicamente no es posible esa estadística. Y bueno, es un debate que ya se inició, veremos cómo se desarrolla. Hay contagios ya mucho más acelerados. Hoy salió la noticia que el alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete, exfutbolista, ya fue contagiado por este virus y que a nivel nacional ya hay 29,616 personas con contagios, 7,802 son personas activas con este virus. Han fallecido desafortunadamente en el país 2,961 personas. Aún hay 18,812 casos de sospechosos. Y solo un dato para que usted vea cómo se está acelerando el tema de la fase 3, que según dichos de la Subsecretaría de Salud hasta el día de ayer, mañana va a alcanzar el pico, mañana viernes 8, el pico de esta pandemia, sobre todo en los lugares donde se ha desarrollado más aceleradamente, sobre todo la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, las grandes ciudades del país, Tijuana, pues van a alcanzar su pico. Vamos a ver, nosotros pensamos que se va a mantener varios días con una intensa propagación de este virus. A nivel mundial, las cifras son espeluznantes, tenemos que decirlo. 3.7 millones de infectados van ya, 268,000 muertos. Los Estados Unidos, por mucho, están a la cabeza en esta pandemia con 1.2 millones de infectados y 75,000 muertos. Vea usted, España, 221,000 personas infectadas con 26,000 muertos, Italia 215,000, Reino Unido 207,000, Rusia, que está creciendo aceleradamente, 177,000, Alemania 168,000, Francia 137,000, Turquía 133,000, Brasil, que es el país latinoamericano con mayor contagio, 127,000 personas con este virus, Irán 103,000. Y en Veracruz, como siempre, le presentamos los resultados del día de ayer, porque aún no nos llegan aquí a la redacción de Sociedad 3.0 las notas de hoy. Se habla, en primer lugar, de que Morelos, Puebla y Veracruz son los estados que próximamente deben prepararse para una nueva etapa de la pandemia que se espera en nuestro estado, que eso es lo importante para los que somos veracruzanos, para la segunda quincena de mayo, según dice el señor gobernador Cuitlahua García Jiménez. Y también dice que va a haber un regreso a clases de manera escalonada
el presidente habla del 17 de mayo en los municipios, 1000 municipios señala, donde no ha habido gran efectos de esta pandemia y que en Veracruz va a ser también de manera escalonada. Vamos a ver, porque nadie puede predecir lo que ocurre. En Veracruz tenemos 3,389 casos estudiados, 872 casos confirmados hasta el día de ayer, 83 defunciones, 1,954 casos negativos, hay 563 casos sospechosos y las principales causas de las muertes de veracruzanos por el COVID-19 es por hipertensión arterial, la diabetes y enfermedades crónicas del corazón. Y que el promedio de la edad de las personas que desafortunadamente han fallecido ronda los 60 años de edad. Veracruz, por supuesto, el puerto se lleva el liderazgo en esta triste época, con 345 personas contagiadas, 21 muertos ya. Coatzacoalcos ya tiene 110 con 20 muertos. Poza Rica 67 con 6 personas fallecidas. Boca del Río 66 con 2 personas que han muerto. Minatitlán 25 con 3 personas fallecidas. Jalapa, hasta el día de ayer había 19, hay que esperar los datos. En resumen, estimado auditorio, es un asunto que de verdad empieza a ponerse muy riesgoso. Por favor, todos nosotros le pedimos, quédese en casa. Si no es necesario, estrictamente necesario, por favor no salga, porque de verdad que vemos en las calles todavía mucha gente, muchísima gente, sin las menores precauciones. El gobernador acaba de anunciar hoy que van a cerrar los centros históricos, que se prohíben las ventas de flores, restaurantes, van a cerrar todo esto con motivo del Día de las Madres a partir de mañana hasta el 11, me parece, son 3 días que van a estar cerrados todos los centros históricos de las ciudades, principalmente donde se detectan brotes de infección de esta naturaleza, como es Jalapa, el Puerto, Poza Rica, Coatzacoalcos, Minatitlán y algunas otras. Este es, pues, el informe que le damos de manera muy apresurada aquí en Foro Libre 3.0 con respecto al COVID-19. Y hay un punto que durante los 2 últimos días ha despertado mucha polémica, lo que se empezó a llamar la infodemia. La infodemia, según esto, es el virus de la información falsa, las fake news. Eso que acusa el presidente ayer en su mañanera, de que hay ejércitos de bots que están desinformando a la población sobre las actividades de su gobierno y sobre lo que está pasando también con esta pandemia. Ya pidió el presidente López Obrador a Twitter, a Facebook y a YouTube, den a conocer quién contrata a estos bots. Los bots son los robots, pues, que replican una nota a favor o en contra. Hay un dato que da el periodista Raimundo Riva Palacio a nivel nacional que dice que los hashtags sumaban ya al día de ayer 52 en contra del gobierno de López Obrador y 29 a favor. Esto tiene que ver mucho, por supuesto, con las informaciones sin sustento que hay en las redes, pero que también implica lo que hizo tanto el gobierno, porque el gobierno también ha usado estos bots a su favor. Y sobre este tema empezamos y agradecemos la presencia de mis compañeros y amigos, por supuesto, Alfredo Bielma, Donato Flores, Jorge Flores. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Jorge, buenas noches. Y Martín Quitano, buenas noches, Martín. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Empezamos con Alfredo Bielma y la infodemia. Alfredo, buenas noches. Pues después de este recorrido estadísticas del terror que has hecho, poco nos queda para hablar sobre este tema, mi querido Carlos, que es ciertamente preocupante, porque bueno, nos ocurre muy de cerca aquí en la entidad veracruzana. Y cuando se entrevera con asuntos políticos, pues se agrava aún más la
la situación porque tiene que ver con actitudes y procedimientos de gobierno con este asunto que apuntas acerca de la infodemia, porque bueno, pues ahora es infodemia, cuando se habla mal del gobierno son noticias falsas, pero recordemos que el propio presidente de la República, cuando recién gana la presidencia en un acto en el Zócalo de la Ciudad de México, habló de las redes benditas o de las benditas redes. ¿Por qué? Porque mucho de su triunfo tuvo que ver en esa raíz de información que proliferó por todo México, extendidas precisamente por las redes sociales. Y ahora son noticias falsas. ¿Qué son las noticias falsas? Yo me pregunto, bueno, ¿a qué noticias falsas se refiere? ¿A que vamos mal económicamente? ¿A que los índices de la economía no son favorables para México? ¿A que el número de muertos está entreverado con una serie de noticias confusas, como lo han comentado ya los exsecretarios de Salud, Narro y ahora Julio Feng y Chertoriski? Pues, si son noticias falsas esos, bueno, pues habrá que ver cuáles son las nuevas, pero creo yo que tendremos que esperar por algún tiempo para recibirlas, porque esto en México no va bien. Y en lo que corresponde a Veracruz, bueno, pues ayer se anunció que Veracruz está entre las entidades federativas a las cuales el embate del coronavirus va a ser desastroso. En Morelos, en Puebla, justamente en estados o en entidades federativas gobernadas por Morena. Coincidencia o no, ahí la dejamos. Pero ciertamente en la forma en cómo se han venido manejando las cifras correspondientes a la pandemia en México no son suficientemente transparentes como se debieran. Ahí está la calificación que hacen los exsecretarios de salud. Y no nada más los exsecretarios, que pudiera decirse, bueno, pues son gente que colaboraron con gobiernos pasados y nosotros no somos diferentes. Pero el propio gobernador de Puebla, que surge de las filas de Morena, ayer mismo dijo que las cifras que daba el subsecretario Gatell correspondientes a la entidad poblana no eran ciertas. Entonces, con esto, bueno, se genera un desconcierto que no quisiéramos ver en esto. Y por el otro lado, bueno, subyacentemente a esto, porque la vida continúa, estamos viendo unas estadísticas del terror, pero por el otro está la urgencia para reabrir la industria en México y activar o reactivar la economía. Y bueno, pues ahí están los procedimientos. En subsecuentes sectores vamos a tratar de este asunto. Muy bien, Alfredo. Donato, tal parece que las benditas redes a las cuales les llamó la cuarta T o los morenos en su momento, ahora fueran las malditas redes, porque mucha gente a través de bots, pero también es cierto que muchas personas reales a través de las redes ya no simpatizan tanto con la administración del presidente López Obrador por diversas razones. Él señala que, bueno, hay intereses muy claros en el manejo de esta información, de las fake news, como le llaman ahora, pero que sin duda reflejan el malestar de un segmento importante de la población, aún minoritario sin duda, pero que se ha visto afectada no solamente por la manera como se ha atendido la pandemia, sino también por las decisiones de política pública que se han puesto en práctica en esta administración. ¿Cómo ves el tema de la infodemia, Donato? Mira, pues es un punto interesante el que vamos a abordar ahora, que incluso tendría que requerir un poco más de tiempo para su análisis más preciso, porque efectivamente los medios de comunicación, las redes sociales ahora, pues han comenzado a impactar mucho en la vida social, política, en el estado de ánimo, en la visión que pueda tener cada persona en lo individual, en la cuestión de las modas,
es decir, es un mercado de la comunicación que tiene mucha injerencia en la vida individual o colectiva de determinadas sociedades. Incluso, pues ya hay la política, pues no pudo estar ausente de esto, y actores de la política, los partidos políticos, los candidatos, comenzaron a recurrir a este medio. Antes un poco era en internet, antes eran en la prensa escrita, en la radio. Ahora las redes sociales se convirtieron en un elemento fundamental porque se registra en la actividad diaria, permanente, o puedes construir un conjunto de mensajes y discursos que pueden llegar a un público muy amplio. Efectivamente, las redes sociales, una parte del triunfo que tuvo López Obrador en la pasada campaña fue de que generó toda una alternativa en las redes sociales. Estas se construyen, incluso se llega a decir que el político que no está en redes sociales, pues no está haciendo política, prácticamente le declaran una muerte súbita, no pueden hacer ninguna actividad si no está relacionada con una actividad diaria o cotidiana en redes sociales. En eso Peña Nieto, pues también fue una persona muy astuta, generó, no tan solo como candidato, sino ya como presidente de la República, generó todo un aparato en relación con eso que le dedicaron muchos recursos. Ahora, López Obrador, que la supo utilizar en su tiempo de campaña, no creo que todo esto fue su triunfo o se debió a su triunfo, pero contribuyó mucho a construir un discurso, un imaginario que le permitía comunicarse con un conjunto de la sociedad y de los votantes. Ahora, pues resulta raro, saben, es un discurso que saben y conocen la gente que está alrededor de López Obrador y que saben manejar la cuestión de las redes sociales, como para que salgan con un discurso que se suena ingenuidad. Ellos piensan que hay bots, pues obvio, sí, cierto, hay bots, hay compañías, empresas que se dedican a construir determinados mensajes, sí las hay, y la presidencia de la República las tiene a su alrededor. Antes las contrataba, ahorita yo me imagino que han de estar dentro del aparato de la administración pública, dentro de la misma presidencia de la República, y son los que están promoviendo la imagen y el discurso del presidente de la República y el mensaje de López Obrador todos los días y 24 horas al día. Obvio, también hay un conjunto de grupos ahora, o un conjunto de sectores, que eso lo puedes hacer en colectivo, lo puedes hacer en lo individual, que te puedes construir un discurso a nivel de redes sociales y pueden tener un gran impacto en un momento dado, o lo tengas que estar cambiando cotidianamente. Yo creo que la queja que hace López Obrador, incluso de la denuncia y todo eso, pues es una actitud del poder que pues cae en la intolerancia, porque si antes las utilizó a su favor y ahora no les son favorables, pues yo las denuncio, las señalo que atrás hay gente, hay recursos, hay un grupo que está dedicándose a una actividad de esta naturaleza. Me refiero porque están atacando o se siente atacado en términos como presidente de la República, utilizando la cuestión de la pandemia es como se engarzan para cuestionar las acciones de gobierno. Esa es una parte. En muchas cosas también ha estado esto. Bueno, pero las redes sociales llegaron para quedarse y es la parte más libre, más abierta, la que no puede sujetar. Y en una vida democrática tenemos que acostumbrarnos que eso es, que no lo vamos a poder limitar, que no las vamos a poder quitar, ¿en qué parte del mundo estaríamos si nosotros comenzamos a recurrir a tratar de sujetar esta parte de las redes sociales? El cuestionamiento ahí está, es hacia el presidente, ha perdido su imagen en esas redes sociales, porque igual como antes hemos dicho, su narrativa de construcción con la sociedad actualmente ha sido muy deficiente por su
inactividad en respuestas, sobre todo con la pandemia que estamos viviendo actualmente. Gracias, Donato. Oye, Jorge, fíjate que lo que señala Donato, en el sentido que ha venido perdiendo rating el presidente, y el dato que saca Riva Palacio sobre los hashtags, que dice sumaban 52 en contra y 29 a favor, pues hoy resulta que se da a conocer una encuesta del diario El Financiero, me parece, donde el presidente López Obrador recupera varios puntos y llega al 68% sobre la preferencia de la ciudadanía. Esta guerra, esta infodemia, pues, ¿crees que verdaderamente esté afectando al nivel de popularidad del presidente? ¿Serán los que manejan estas redes sociales, serán los que van a darle la información sobre quiénes están comprando y operando estos bots? ¿Cómo ves el tema, Jorge? El tema es apasionante en todo sentido. Vaya, yo creo que yo dejé de creer en las encuestas desde hace muchos años. Creo que se perdieron y creo que la gente ya no está dando la información cuando la encuestan. Ese es un hecho que también es una realidad, ¿no? No entiendo. Todas se pueden cucharear, ¿no? Como se ha acostumbrado, ¿no, Jorge? Todas se pueden cucharear, y fíjate que yo conversé con varios amigos acerca de la encuesta y llegamos a la conclusión que no era noticiosa, dado el día que porque fue el lunes, me parece que el Financiero saca esa encuesta cuando teníamos el tema de Bartlett, teníamos el tema de Pemex, teníamos el tema de la información que no le entregaron a la SEC en Nueva York por parte de la auditoría de Pemex. O sea, había temas realmente muy importantes de índole financiero, o sea, que es un periódico financiero. Yo le he dado seguimiento a la otra encuesta de Mitofsky, a la otra encuesta de Mitofsky, perdón, que ha hecho desde hace 1 año y medio en El Economista, y pues no había elementos para que hubiera un salto de un 8%, o sea, no hubo un evento noticioso, no hubo nada, por el contrario, yo creo que lo del golpe de Bartlett fue demasiado duro y no creo que haya representado que subiera un porcentaje, pero te repito y te insisto, a mí las encuestas no me dicen nada, siento que son más bien para motivar a grupos tanto de seguidores de López Obrador como desmotivar posiblemente a grupos de oposición. En cuanto a los bots en redes, realmente a mí me extraña, porque podrán decir lo que quieran, pero el que mayor maneja los bots, las granjas de bots en México, es Jesús Ramírez, que es el de presidencia, el que está con López Obrador en las mañaneras. Es un hecho, tiene grupos enormes, hay gente que es especialista en detectar cómo funcionan estas granjas de bots y cómo se disgrega la información y cómo ellos van generando la antiinformación. Vaya, y es un hecho, es una realidad de la cual no vamos a poder escapar, ya existe, no hay manera hasta este momento de regularla, de legalizarla o demás, porque bueno, son vacíos legales que existen, ¿no? Vaya, es extremadamente difícil. Yo te voy a platicar a mí lo que me pasó en una ocasión, cuando estaba en campaña el gobernador de Puebla, yo detecté dentro de mi Twitter, detecté que gran parte de la gente que interactuaba con el gobernador eran bots, y tomé fotografías de más de 60 u 80 bots que tenían ahí, y se lo hice saber a unas personas por medio de Twitter, y para mi sorpresa, Carlos, ese mismo día me bloqueó Martí Batres, me bloqueó Cuitlagua García, y me bloqueó el mismo gobernador, que era candidato a gobernador de Puebla, me bloquearon en ese mismo día. Y como dato anecdótico, nada más, ese mismo día también me bloqueó Nicolás Maduro, que yo nunca en mi vida había interactuado con él, ¿sí? ¿Qué nos dice eso? Que bueno, que las granjas de bots sí son manejadas por community managers que llevan la cuenta, no nada más un político, llevan la cuenta de varios políticos y van manejando esas granjas de bots para ir moviendo la opinión pública, ¿no? Sí han podido tirar en muchas ocasiones hashtags importantes y ellos tienen el control, son los que tienen millones de eso. Nada más para acabar rápidamente,
la cuenta de López Obrador tiene el 61%, ¿sí?, de cuentas bots. Es un número sin duda impactante el que hoy se dio a conocer sobre las cuentas falsas que están a favor del presidente López Obrador. Sin embargo, el tema de esta infodemia, es decir, del virus de la información falsa, pues ahí está. Es un hecho que no sé si alguien la esté promoviendo, alguien la esté financiando, obviamente, o sean sectores de la población que ya no están tan conformes con la administración presidencial. Martín, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, primero, mi querido Carlos, quisiera nada más dar un dato con respecto a lo del informe del COVID. Alcanzamos el 10% de letalidad de la pandemia en este momento en México, muy alto, muy por encima de la media global, de la media del mundo. Quisiera, ya entrando al tema de la infodemia, dar un comentario de un párrafo de Diego Petersen de su artículo del día de hoy, donde dice que hace unas semanas hablaban de un virus, el virus de las redes. ¿Cuál virus? Un virus que contagia la estupidez humana a través de enviar información falsa y hacerla viral. Y eso es precisamente lo que está resguardando el gobierno del presidente López Obrador como una protesta, me refiero. Está haciendo señalamientos puntuales respecto a de que se está construyendo toda una serie de fake news, de noticias falsas, y con esto construir obviamente una posverdad respecto del fracaso, de la falta de atención, de las condiciones en las cuales se está enfrentando la pandemia y en otros asuntos, ya no solamente en esto, sino todo aquello que tenga que ver con la construcción de estas noticias falsas y construir precisamente la posverdad. Esa distorsión. Oye, Martín, sí. Me causa ruido tu comentario. Y en tu opinión, entonces, ¿pudiera ser el mismo gobierno el que estuviera moviendo estas noticias falsas para después construir escenarios que pudieran, digamos, aligerar las responsabilidades de las malas decisiones de gobierno o de las cuestiones de la salud pública? A ver, yo lo que digo es que puede ser un gesto, no necesariamente, pero puede ser un gesto deliberado para victimizarse y obviamente acrecentar el nicho de respeto y reconocimiento de sus seguidores a partir de una serie de señalamientos puntuales. Efectivamente hay la construcción deliberada, como ya lo comentaron mis compañeros, de ciertos sectores con miles de bots que generan y construyen esta posverdad de la que estamos hablando, que insistía en darla como una definición. Es la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Es decir, estas noticias falsas efectivamente pueden venir de estos grupos contrarios al propio gobierno. Hay noticias que no son falsas y que las asume el presidente como noticias falsas en ese afán de volverse una víctima. Ahora, la discusión no solamente está en el uso de las redes, sino en la forma en la cual se construyen estas posverdad, de esta construcción del ideario, de este imaginario de ideas que se vuelven verdad. Voy a dar un ejemplo que hoy o ayer mismo decía el presidente. El número de denuncias por agresiones de género no está como lo dijo la secretaria de gobierno. Los datos que tiene el presidente no coinciden. Con esto construye en base a una mentira, porque los datos del Secretariado Ejecutivo de la Seguridad establecen que ha habido un incremento en la agresión y en las llamadas de auxilio, y el presidente dice no es cierto. Es decir, hay allí una rara mezcla de condiciones entre los grupos antagónicos al presidente y el propio manejo desde la presidencia para construir verdades a medias, noticias falsas y construir una posverdad que beneficie a cada una de las partes. Muy complicada la situación. Muy bien. Lo cierto es que sin duda ha habido durante las últimas semanas un activismo importante en las redes con fake news, por supuesto, pero también con cuestionamientos serios al presidente con respecto a cómo se manejan las cosas, sobre todo en el tema de la pandemia y del tema económico. Y justamente
del tema económico es el siguiente punto, el punto 3 de nuestro programa de hoy. Y como ustedes saben, todos ustedes saben, son personas enteradas, en la presentación de las conclusiones de la Conferencia Nacional para la Recuperación Económica que el Consejo Colonial Empresarial presentó, que se llevó a cabo la semana pasada y que recién presentó esas conclusiones, fueron 10 conclusiones que resumen o agrupan de manera importante 68 ideas que se dieron durante este coloquio de la semana pasada para la reactivación económica. Este tema es muy rico y muy amplio, por lo cual yo les voy a pedir que cada uno de ustedes elijan el que decidan. Son 10 puntos muy, muy rápidos, les voy a dar lectura. El primero es que piden que haya mayor deuda pública y que ésta pudiera alcanzar el 5% del Producto Interno Bruto. Esto, obviamente, para generar liquidez que se inyecte a la economía. El punto 2 es canalizar mayores recursos que se deriven de ese endeudamiento, por supuesto, para la salud y, por supuesto, para proteger el empleo y las fuentes de ingreso, que sería las fuentes de ingreso, por supuesto, de las empresas, sería el punto 3. El 4 es reactivar lo más pronto posible la actividad económica. Aquí hay un debate importante de cuándo iniciar la reactivación económica, el volver paulatinamente a la normalidad. ¿Cómo lo van a hacer? ¿A partir de cuándo? El presidente ya puso una fecha, 17 de mayo, que yo estimo personalmente que difícilmente se va a cumplir. El punto 5 es minimizar los costos para volver a las actividades. Eso tiene que ver, por supuesto, con que a la mayor brevedad posible puedan volverse, pues van a minimizar los costos y algunas acciones que tienen que tomar las empresas. El sexto es estimular el crecimiento económico, evidentemente a través de la inversión pública y privada. Y el 7, que se reasigne el presupuesto público y atienda lo que es urgente y se mantengan los programas sociales. Esto quiere decir que la propuesta del sector empresarial es que se retiren los fondos destinados a las grandes obras nacionales que el presidente tiene definidas, como el tren del sur del país, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y otros proyectos importantes. El séptimo es que el octavo, perdón, es que se apoyen los mecanismos de cooperación internacional, es decir, que busquen a través del BID, del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, se busque a estos organismos como fuentes de financiamiento, mayor endeudamiento, pues. El 9 es promover la diversificación comercial con el TEMEC, es decir, aprovechar la apertura del TEMEC, que se supone que va a empezar 1 de julio, si estoy bien en las fechas, y que se diversifique, pues, la oferta de los productos mexicanos en el marco de este inicio del TEMEC. Y el 10º es la visión de mediano y largo plazo para recuperar el empleo, el Estado con recursos que apoya actividades productivas y los programas sociales. El presidente ya lo descalificó esta mañana. Dijo que el rector de la economía es el Estado y que, pues, en pocas palabras dijo que no se iba a dejar influenciar por las propuestas del sector empresarial. Alfredo Bielma, esta es una propuesta seria para todo el sector empresarial para reactivar la economía, sin descuidar el tema de los programas sociales, y lo que piden en concreto es que se endeude el país con el 5% con un monto del 5% del Producto Interno Bruto para financiar todo lo que tiene que ver con la reactivación económica. ¿Qué opinas al respecto, Alfredo Bielma? Bueno, que por supuesto es muy importante. Estos 10 puntos son la reducción de los 68 planteamientos que el Consejo Coordinador Empresarial recogió de una serie de conferencias con analistas, con empresarios, con gente que conoce del tema de desarrollo económico, y las abrevió en 10 puntos, estos que acabas de referir, que finalmente todo se reduce en síntesis a la reactivación económica. México figura entre todos los países del orbe, entre los últimos,
que están tomando precauciones para la reactivación económica, para evitar la quiebra de empresas, para evitar el mayor número de desempleados. Ya lo anunció hoy el presidente de la República, hay 500,000 desempleados en México ya, y esto fue en abril. Todavía faltan los de mayo y los subsecuentes. Es una verdadera catástrofe de carácter económico. Perú destina no el 5, sino el 7% de su Producto Interno Bruto, y ya está abajo porque Chile se va más arriba. Bueno, Chile, perdón, lo tiene 5%. Aquí propone el Consejo Coordinador Empresarial, vista la visión del presidente de la República, que no quiere endeudarse, un 5%, que es modesto para todo lo que se requiere en México, para el tamaño de la economía mexicana. No se va a hacer simple y sencillamente porque el presidente de la República, primero, no entiende esto de los asuntos de carácter económico. No los entiende, está negado para este tipo de asuntos. Y en segundo lugar, está empecinado en su tesis de la rectoría del Estado, y está bien. Si quiere reconvertir esa ecuación de que ahora los empresarios no mandan, sino es el poder político el que dicta las decisiones nacionales, está bien. El asunto está en que se niega a escuchar a los empresarios. Yo me hacía la reflexión, hace 20 días o más, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, con esa amistad tan cercana que llegó a tener con el presidente de la República, porque era un asiduo visitante al Palacio Nacional, se le escapó la frase en decir de que se puede hacer campaña sin los empresarios, pero no se puede gobernar sin los empresarios. Y es una gran verdad. No se puede gobernar ningún país sin la parte productiva de este. No se puede desarrollar económicamente a un país sin la participación de quienes producen la riqueza en México. No es el gobierno el encargado de esto. El gobierno ciertamente orienta, puede tener la rectoría absoluta del control, del planeamiento y del planteamiento y de la programación del desarrollo económico, pero no puede de una manera ser el decididor absoluto de las medidas que tienen que llevarse a cabo, que tienen que implementarse para el desarrollo económico. Y bueno, pues ya lo dijo ayer. Está tan negado que él plantea desaparecer como un factor de medición del desarrollo y crecimiento económico el Producto Interno Bruto, y plantea también que ya el término de desarrollo económico debiera dejarse a un lado, y bueno, pues con oraciones para el bienestar, desarrollar economía. Eso es grave, muy grave lo que ocurre en México. Gracias, Alfredo. Donato, fíjate a mí lo que me hace ruido de lo que acaba de señalar atinadamente Alfredo Vielma, es que la visión del presidente es la rectoría del Estado por sobre todas las cosas, que además así lo marca la Constitución Política del país, pero lo que él señala, hay que cambiar los índices, los mecanismos para medir el desarrollo, que ya está en contra del Producto Interno Bruto, del crecimiento económico, que estaba muy confuso, habla incluso del desarrollo espiritual de la sociedad, ¿no? Pero este planteamiento no basta. Digo, el mismo presidente el día de ayer, me parece, maneja ya una cifra de 500,000 personas despedidas en lo que va de la pandemia, y seguramente pronto tendremos cifras más exactas al respecto, porque otros analistas hablan ya de 700,000 personas que han sido despedidas de su trabajo, y evidentemente esto va a generar problemas sociales mayúsculos. Donato, ¿tú cómo ves el tema de la reactivación económica? Mira, yo creo que estamos viviendo un momento
la verdad muy complicado, es muy difícil en el tono que se está dando y bueno, la pandemia hace que el discurso pueda ser un poco más suave, llamemos así, pero realmente el encontronazo, el choque entre sectores de la población, en este caso, pues vamos a referirnos los empresarios, pero no son los únicos, con el poder público que dirige López Obrador, es en verdad creo que están en una situación muy difícil. Estos acuerdos que saca ahora el Consejo Coordinador Empresarial son producto de las reuniones que tuvieron, pero que lograron juntar a más de 200 personas entre académicos y de diferentes niveles de la población, que investigadores de diferente tipo, pues hay una lista ahí grande. Hizo un trabajo y hizo un esfuerzo serio. Yo me quedaría con dos que son importantes en términos de lo que se maneja, que se refiere a las políticas para la conservación del empleo y la cuestión de crear o instalar un consejo sobre las cuestiones económicas a tomar en cuenta para el futuro. Un consejo compuesto de diferentes integrantes, en donde podrían estar viendo hasta una reforma fiscal, ver la cuestión de los impuestos o ver la cuestión de una posible deuda en Sena. Pero lo que yo me pregunto, porque yo apenas el día de ayer comencé a revisar estos puntos que me parecen muy acertados, casi todos ellos. El presidente López Obrador está dispuesto a aceptar esto, o está en la idea de decir que el poder no se comparte, es decir, aceptar las recomendaciones del Consejo Coordinador Empresarial o del conjunto de los sectores de la sociedad que han hecho propuestas parecidas o semejantes a estos y que son grupos, por ejemplo, el de la UNAM, donde están los mejores economistas del país. Gracias, Donato. De este grupo, pues no ha aceptado ni uno. No va a aceptar, entiendo yo, por lo que mencionó en la mañanera. Es decir, aceptar las propuestas del Consejo Coordinador Empresarial es aceptar que está derrotado desde la óptica de él, no de que vienen a contribuir para el mejoramiento económico o para la reactivación económica, las propuestas para una reactivación económica de nuestro país. No lo ve así, por desgracia, lo ve como una competencia y como tal, el poder es el poder y el poder él lo dirige, él lo mantiene, él lo construyó, él lo ganó con 30 millones y por lo tanto, pues yo lo siento mucho, pero ahí se quedan en el cajón sus propuestas o ahí no pasarán de estar bien en los periódicos o en las redes sociales, pero yo soy el presidente de la República. Oye, es una de las cosas que llaman la atención, es decir, en lugar de tener una visión democrática de inclusión o de tomar en cuenta a las minorías o de combinar con las opiniones con los sectores de la sociedad, porque así deben de ser las sociedades modernas, una relación con la sociedad, pues ahora veo que el problema para mí se hace complicado. Se van a entrevistar en la próxima semana. Yo estoy muy pesimista de que el presidente López Obrador acepte esas propuestas. Gracias, Donato. Te iba yo a cuestionar, más que a cuestionar, a que nos ayudaras en el análisis sobre lo que ha expresado el presidente López Obrador durante toda su administración, pero bueno, le pasamos la bola a Jorge. Jorge, dice Donato que no cree que el presidente López Obrador acepte una sola recomendación de estas 10 resúmenes que hace el Consejo Coordinador Empresarial con respecto a la reactivación económica. Y él señala que de alguna manera el Estado mexicano es el que debe de impulsar y direccionar el desarrollo del país. Nadie está reñido con eso, lo marca la Constitución. Sin embargo, no será un problema
de concepción del desarrollo, Jorge, es decir, que López Obrador, como lo ha dicho, no acepta ni la ayuda de organismos internacionales, ni la visión del desarrollo o de la recuperación económica a través del endeudamiento. Él lo ha señalado enfáticamente en varias ocasiones, no habrá endeudamiento. Será una visión nueva donde se tome más en cuenta los aspectos sociales que los meros rendimientos económicos. ¿Cómo ves tú el tema, Jorge Flores? Yo lo veo que Carlos, que no entiende la magnitud. Yo creo que no la entiende o le viene como anillo al dedo. Son las dos únicas opciones que podría yo entender. No nada más no nos va a recibir al Consejo Coordinador Empresarial, no, simplemente ni siquiera le interesa lo que los empresarios propongan, no está en el guión de él, no entiende que el país no es el mismo que hace 40 años, ¿no? El país ya no obedece, ya no es la misma circunstancia de los años 70, somos un país con una economía muy diversificada que requiere la participación de todos y que el sector privado, por medio de los empresarios, son los que generan tanto la riqueza como generan buena parte del Producto Interno Bruto en México. Tú lo que mencionaste hace un momento, fue don Alfredo, el hecho de cambiar los indicadores económicos y de decir, no, a mí ya no me gusta el PIB, hablemos de bienestar, y no me gusta esto, hablemos de esperanza. Sí, pero todo lo que él nos dice son indicadores que no se pueden medir. No hay forma de medir qué tan esperanzados estamos los mexicanos, no hay forma de medir, podremos medirlo de alguna manera, qué tan felices o qué tanto bienestar tenemos. Sí, porque bueno, esos van aunados, deben ir sumados a cierto nivel, a lo que se refiere a ingreso, a lo que se refiere a productividad y demás asuntos. El presidente no entiende el siglo XXI, no entiende la crisis que está por venir, no entiende cómo va a ser. O sea, cuando habló ayer, pues si quiebran las empresas, que quiebren, que vean por ellos los empresarios o sus socios en tal caso. Sí, pero las empresas no son como él las comprende. O sea, millones de empresas son más bien empresas medianas a pequeñas, que no son el changarro. Yo hablo de empresas pequeñas que tienen 20, 30 empleados, que van a perder sus empleos, Carlos. O sea, no van a perder otra cosa más que sus empleos y su modo de subsistencia. ¿A dónde los vamos a ir a sumar? Si hablan que son 500,000 empleos perdidos hasta ahorita, ¿cuántos vamos a tener a fin de año o al final de la pandemia? ¿De qué se trata? Se requieren acciones muy fuertes, muy decididas, ¿sí? Los empresarios, por lo que yo leí, no alcancé a leer todo el documento, pero los empresarios no le piden un FOBAPROA, no le piden que lo rescate, le piden apoyo que se refieren a apoyos fiscales, en apoyo de diferimiento de pagos, en ir abriendo la economía de forma escalonada, pero ya ir planteando cómo la vamos a abrir. Y el presidente eso no le da mucha importancia. ¿Por qué? Porque para él lo más importante es el Estado. Pero el Estado, por desgracia, no genera un peso. ¿Sí? No genera un peso de riqueza en las arcas, no genera impuestos, no genera nada con el que pagar todos los programas que tiene contemplados el gobierno, de apoyos a los niños, apoyos a los ancianos, apoyos a lo que ustedes quieran y manden, pero que esos apoyos se dan en base a los impuestos, a la recaudación que obtenga el Estado, Carlos. Muy bien, Jorge. Martín Quitano, uno de los puntos que señala estas 10 conclusiones generales que presenta el Consejo Coordinador Empresarial a la sociedad, dice que se reasigne el presupuesto público y se atienda a lo urgente, manteniendo los programas sociales. El key de aquí es cuándo regresar, cómo regresar. Estados Unidos está haciendo la parte de la presión porque sus mismos empresarios ya necesitan iniciar actividades allá con las cadenas de valores y con las empresas que acá en México, a través de la maquila o a través de empresas ya establecidas no solamente con mano mexicana, que son las que producen las partes intermedias
de muchas de las cosas que se hacen en Estados Unidos, se fabrican. En el tema de la reactivación, Martín, el tema no solamente es cómo entrarle, sino cuándo entrarle. Ese es el kit que pronto estará demandando la sociedad y el sector empresarial al gobierno del presidente López Obrador. ¿Cómo ves el tema, Martín? Sí, efectivamente hay una presión ya, no solamente en nuestro país con respecto a algunos sectores productivos que ya están diciendo tenemos que entrarle nuevamente ya al ejercicio de la economía en mejores situaciones de las que algunos están teniendo en este momento, pero también deriva de las presiones del extranjero, particularmente de Estados Unidos y Canadá, que están alineando sus economías para poder volver a reabrirlas. Y en esto México juega también un papel importante como parte del bloque conformado en Norteamérica. No hay tiempos, excepto de que esto tiene que ocurrir en esta segunda quincena de mayo, y para eso se deben de estar preparando ya algunos sectores, hablando particularmente de la cuestión automotriz. Ya está pensando que el próximo lunes, de este lunes que viene en 8, tendría que estar abriendo sus puertas y reactivando sus actividades. Esto sí, solo sí, obviamente hay otras cuestiones que están abriéndose paralelamente. Hace unos días Berruga, un ex diplomático mexicano, decía que se tiene que abrir completamente, no se puede hacer parcialmente porque los sectores no están íntimamente intercomunicados, no se pueden hacer aisladamente unas cosas sin otras. En ese sentido, es un riesgo en términos de la salud pública, de la salud nacional, pero pareciera que se va a estar abriendo y pensando ya en el corto plazo. Fechas fatídicas no las encuentro, excepto que se dijo que el próximo, de este lunes en 8, vendría el sector automotriz. Pero hay que esperar a que esto suceda, derivado de lo que pasa en estos días, donde se supone estamos en el pico de nuestra crisis de salud. Yo sí aquí quisiera anotar algunas cosas, dos apartados particularmente. Yo creo que a ninguno de nosotros nos parece nada mal que se atienda a los sectores más vulnerables, más vulnerados de nuestro país, a los pobres. El problema está que el ejercicio de la economía en razón del Estado mexicano no se circunscribe solamente a ellos. Hay muchos actores más que merecen la atención y, como bien lo dijo el presidente, él tiene que gobernar para todos. El problema está que pareciera que eso solamente se queda en el dicho, porque en el hecho desdeña cualquier otra interlocución que no sea el sector muy importante al que hay que atender, insisto, que es el sector de los pobres, ese gran sector afectado de la sociedad por la serie de condiciones económicas que hemos vivido en los últimos años, que se han acentuado las contradicciones y las desigualdades. Pero en ese ejercicio desde la razón del Estado requiere que haya una visión integral de la situación de la economía y del desarrollo mismo de las variables, estas que por casualidad contemplan o son contempladas en la ciencia económica. No son solamente dichos. Si el presidente tiene esta voluntad de cambiar y modificar todo un entramado conceptual de la ciencia económica, pues qué bueno, pero en este momento creo que no hay condiciones para que su palabra por sí sola establezca las condiciones para pasar de PIB y crecimiento a desarrollo y bienestar como si nada, y de que la sociedad mágicamente pase de interpretar solamente lo material, dejar de interpretar lo material y se vaya a lo espiritual. Hay otra serie de condiciones, como aspiración, pues se las dejo al presidente, pero en términos de razón de Estado, creo que está, menospreciando la situación de nuestro país en este momento, que se viven con muchísimas carencias. Y voy a anotar algo finalmente. El presidente pareciera no estar escuchando no solamente a los empresarios, sino a académicos, a intelectuales y a gente de su propia línea política, a las cuales definitivamente tampoco les hace caso. No, muy bien. Es lo mismo que señalaron en sus intervenciones Alfredo Vielma, Donato y Jorge Flores, por supuesto. Y en este tema de la pandemia y todo lo que ha generado en el país, y hay un tema que también los últimos días despertó mucho ruido, que fue una encuesta que sacó esta casa de encuestadores, Arias Consultores, me parece que es, donde ubican al gobernador de nuestro estado, Claudio García Jiménez, en el último lugar, en el lugar 32 de los gobernadores, en la forma en cómo los gobernadores del país han atendido
el tema del COVID-19. Señala que ha habido desacuerdos entre la administración del gobernador, concretamente a través de la Secretaría de Gobierno, con varios alcaldes que se adelantaron a tomar decisiones, que han visto en el tema de la atención médica insuficiencias, que no ven al secretario de Salud del Estado, a Roberto Ramos Alor, con la experiencia para enfrentar una crisis de salud como la que vivimos. Y por otro lado, vemos que en días recientes la bancada de Morena, porque este tema de las encuestas desafortunadamente ha ubicado a nuestro gobernador en los lugares de abajo, en el tema del reconocimiento que tiene la sociedad veracruzana hacia su gobernador. Entonces, varios analistas reflexionan sobre esta propuesta que acaba de hacer la bancada de Morena al Congreso local, de suprimir de alguna manera o de excluir la revocación de mandato que ya está en la Constitución, que fue recién aprobada a nivel nacional, del presidente de los gobernadores. Ellos hablan de su propuesta, señalan que la revocación de mandato no puede ser sujeta a consulta pública, es decir, excluirla. ¿Será esta la razón, Alfredo, por la cual la bancada de Morena está proponiendo esto en tiempos donde deberían de ocuparse los señores diputados de cuestiones más importantes como es la emergencia sanitaria? ¿Tú cómo ves el tema, Alfredo Bielma? Bueno, es un tema interconectado. A propósito de la encuesta a que te refieres y la promoción de los diputados locales respecto de la revocación de mandato. A diferencia de Jorge, yo sí creo en las encuestas, son herramientas de extraordinario valor y utilidad para la toma de decisiones para quienes gobiernan fundamentalmente, porque pues de esta manera ven el reflejo de una opinión social. Y es importante, tan importante como esto que acabas de referir, en el sentido de que pues el gobernador de Veracruz se encuentra entre los menos aceptados por la población gobernada de su respectiva entidad. Y hay muchísima concordancia con lo que vemos a propósito de esta pandemia sanitaria, porque no hemos visto al gobernador, a diferencia de Veracruz, actuando, motivando a la sociedad veracruzana para que no salga, en principio. En segundo lugar, generando medidas preventivas para evitar que el golpe del coronavirus nos llegue tan rudamente. No, al menos como lo hemos visto con el gobernador de Jalisco, el de Nuevo León, el de otras entidades federativas que han estado muy pendientes de esto y han sido protagonistas en la implementación de medidas para proteger sanitariamente a su población gobernada. En Veracruz no lo vimos. Se han reducido a la información de las 7 de la noche acerca de cómo va progresando, pero ni siquiera hablan de que lo han contenido, ¿no? Ni siquiera nos dicen cuántas camas para el intubamiento que le llaman hay en Coatzacoalcos, por ejemplo. A mí me llamó mucho la atención, a propósito de Morena, lo que el diputado por Coatzacoalcos, bueno, por vocación plurinominal, Cruz Malpica, dijo hace 15 días en el sentido de que en Coatzacoalcos se iban a atender 2 millones de pacientes. Es ridícula la afirmación, por supuesto, no tienen más que un hospital capacitado para esto. 50 camas a los sumo. Total, absoluta. Ignorancia absoluta. Completa, no puede Pero yo quiero referirme a eso, Carlos, porque me pareció un exabrupto de una gente que debiera medir sus declaraciones. Es un diputado, aunque por supuesto sabemos que en política la inteligencia no anda, no camina.
con mucha frecuencia. Pero sí, ese lugar que tiene Cuitlahua García se lo ha ganado por omisión, ¿eh? Por omisión. Ojalá adopte una actitud diferente de activa participación, porque a todos nos conviene, nos interesa y nos conviene que la primera autoridad de Veracruz se ponga a trabajar en defensa de la población que gobierna y no inhiba, como se ha venido haciendo, la actitud y actividad de alcaldes que desde un principio pusieron un dique a muchas posibilidades de contagio. Y ya se nos acaba el tiempo, pero respecto de la iniciativa sobre la consulta sobre la revocación de mandato, bueno, adolece como la que presentó Cruz Malpica precisamente la semana pasada. Adolece de técnica legislativa y adolece, por supuesto, de conocimientos sobre cómo debe hacerse una iniciativa. Para empezar, debiera proponer la desaparición del texto constitucional veracruzano, de la figura de la consulta popular, para entonces proceder a hacer la propuesta que están haciendo. Muy bien, Alfredo. Y sobre esto, Donato, pues hay una incongruencia ahí entre la bancada de Morena. Recientemente aprobó la iniciativa presidencial que mandó a la Cámara de Diputados para que a nivel nacional se autorizara y se autorizó, por supuesto, la revocación de mandato. Tanto es así que votaron unánimemente todos los diputados locales con respecto al tema, y ahora pues están proponiendo lo contrario. No solamente es incongruencia, sino que van en sentido contrario de lo que ya señala la ley magna del país. Donato, ¿cómo ves? Mira, un primer acercamiento en lo que nos preguntas es con respecto a la encuesta. No es la primera vez que esta empresa encuestadora coloca a áreas que se publica a nivel nacional, porque abarca a todas las entidades del país, que por cierto es una de las pocas, o la única empresa, una o dos empresas más hay, de que se dedican a medir la aceptación de los gobernadores por cada una de las entidades federativas y presentan el panorama de todo el país. Y en esta encuesta que se hace mes con mes, pues nuestro gobernador siempre aparece en los últimos lugares, ¿eh? En todas las preguntas que hace esta empresa, si es aceptado como gobernador, pues llega hasta el 90% de rechazo, ¿eh? Si ha hecho con respecto a algo a los empresarios, el 80% pues rechaza esto. Con respecto a la seguridad, es decir, siempre aparece en los últimos lugares, o en el último, o en el penúltimo, o en el antepenúltimo, pero siempre está en los últimos lugares. Y me llama la atención que el gobierno del estado, el gobierno acá de Cuitlahua García, nunca ha respondido, ni la ha señalado, ni ha cuestionado esa encuesta. Yo no sé si la lee o no la lee, pero yo me imagino que algunas veces se le han de acercar ahí para que vea qué es lo que están diciendo. El chiste es que nunca hay una respuesta, nunca hay un cuestionamiento si está bien o está hecha o está mal, o le falta esto, le falta lo otro, tiene un sesgo, como se dice, está cuchareada, me pidieron, no sé. Es una cuestión que a mí me llama la atención, de que no hay ningún tipo de respuesta con respecto a esa encuesta. Y lo que nosotros percibimos, o yo en lo particular percibo, es de que pues no tenemos un gobernador que esté a la altura de las circunstancias, no tan solo ahora de la pandemia, sino antes de esto. Los problemas que hay en Veracruz, el gobernador no tiene ni la mínima idea de la problemática que tiene, ni las acciones que pudiera estar emprendiendo en relación con esto. Es decir, la encuesta me da la sensación a mí de que sí es aceptable, porque no está en la palestra de la atención de los problemas de lo que sucede en Veracruz. Yo nomás me pregunto, en el caso de la pandemia, ¿cuántas veces el gobernador se ha reunido con los presidentes municipales?
¿Cuántas veces el gobernador se ha comunicado con sectores de la educación de los padres de familia? ¿Con cuántas reuniones regionales ha tenido en el estado de Veracruz con respecto a este problema? Ya no se diga con respecto a los problemas económicos derivados de la pandemia. Realmente hay un desparpajo, una separación de la sociedad del gobernador. Su comunicación no es nada aceptable porque simplemente no comunican. Y bueno, estamos en una situación de este tipo que nos hace entender de que las cosas no van bien en Veracruz, y sobre todo creo que refuerza mucho lo que están presentándonos en la encuesta. Muy bien. Jorge, tú dices que no crees en las encuestas por muchas razones, ¿no? Entonces, esta iniciativa de ley, en tu concepto, está definida como una acción independiente de la Diputación de Morena, o ¿cómo ves tú el tema? ¿Realmente tendrán temor de que si hay un proceso, una consulta ciudadana para revocar el mandato del gobernador, o si continúa realmente la administración de Cuitlava García, gane esa consulta? Jorge, ¿cómo ves tú? Pues aclarando un punto, las encuestas sí existen y sí deben de ser verdad. Yo me refiero más bien a las encuestas que se publican, que no obedecen, que esos saltos que dan de 8%, 9%, sin que haya un tema noticioso que les dé sustento, me parecen muy difíciles de creer. Y sobre todo cuando hay elementos, como lo mencioné en la participación pasada, cuando había una agenda noticiosa muy importante que cubrir. En cuanto a que el gobierno del estado tiene sus propias mediciones y sabe que están muy mal, es obvio que saben que está muy mal, y creo que esta propuesta, esta iniciativa, solamente da luz a que ellos tienen claro que en cualquier momento puede saltarles la liebre por ahí, ¿no? Vaya, recuerden que la consulta popular debe de ser surgida, como su nombre lo dice, a través de la sociedad, o sea, que la sociedad se una y pida que haya una revocación de mandato, y se pueda votar en ese sentido, ¿no? Claro, con las condiciones que aplica la ley, con la participación que debe de tener y demás asuntos que ahorita no vienen al caso. Pero de que el gobierno de Veracruz sabe que están mal, claro que lo saben. O sea, los números de Cuitláhuac son terribles. De la pandemia pasamos de los últimos lugares, hemos visto cómo en los últimos días hemos llegado, ahorita estamos prácticamente empatados en tercer lugar, no recuerdo ahorita con qué estado, pero ya estamos ahí en tercer, cuarto lugar peleándonos cuando estábamos en la última fila, en los últimos lugares, y el gobernador completamente rebasado. Yo no sé si ustedes, compañeros, vieron al secretario de Salud dando un mensaje a través de las redes de lo que tenemos que hacer. Pues no se ve creíble, no se siente, no tienen información, no dicen cuántas, como decían mis compañeros, no sabemos cuántas camas hay disponibles, cuántas camas con terapia intensiva, no sabemos bien ahí lo que está sucediendo. Vimos que el alcalde estaba ampliando el panteón de Palo Verde, pero no vemos una acción concertada, una acción inteligente, una estrategia, pero a la vez también esto sí me permite pensar que la estrategia nacional también está un poquito perdida, o sea, que los gobernadores los gobernadores se pierden en la Unión Federal, o sea, no saben qué hacer, no saben en qué posición están y no saben cuál es el asunto que se les viene encima. A Cuitláhuac, pues sí, claro que le da temor, van a hacer lo posible porque no se puede hacer la revocación de mandato, aún en contra de la ley federal. Muy bien, Jorge. Martín, tu opinión sobre este punto tiene que ver también, al igual que Jorge, sobre el temor del gobierno a que la sociedad no le refrende su simpatía. Estas consultas que hacen diversas casas de esta naturaleza tienen sustento. ¿Tú qué opinas sobre este tema, Martín Quitano? Mira, Carlos, yo creo que
efectivamente llama a la especulación el que hayan salido esta iniciativa, tomando en cuenta que regularmente la posición del gobierno del Estado está perfectamente alineada a lo que dice el presidente de la República. El presidente de la República insiste en que pone a la disposición de esta iniciativa de revocación de mandato la continuidad o no de su ejercicio de gobierno. Entonces no se entiende por qué en el caso de Veracruz, en la coincidencia que regularmente hay, esto no se quiera asumir como tal. Ahora, a mí me preocupa porque se dice en la iniciativa, me parece, a ver si lo digo lo suficientemente apegado a lo que dice el texto, que no podrán ser sujetos de este tipo de consideraciones de revocación de mandato, tales y tales puestos, entre ellos obviamente los de representación popular, los servidores públicos de representación. En este sentido, ni siquiera tendría que ponerse una consideración de este tipo cuando es una lucha de la izquierda y que se supone Morena es de izquierda, que cancelar el que haya una solicitud, una demanda establecida desde la sociedad, como lo referenciaba Jorge, y que pudiera darse adelante, guardando todas las condiciones que se puedan plantear al respecto. Entonces sí me llama la atención que esto se pueda estar dando en función estricta, y coincido ahí nuevamente con Jorge, no de las encuestas que les estén mandando estas casas encuestadoras, sino allí sí de sus propios datos, de los datos que pueda tener el propio gobierno del Estado o que tenga el gobierno federal con respecto a Veracruz. Esto nos daría estas presunciones, ¿no? De entender que por ahí van los asideros para esta iniciativa que en estos momentos podría estar fuera absolutamente del lugar. ¿Por qué meter un debate de estas características? Ahora, el gobernador Cuitláhuac yo creo que requiere de un gran aparato de asesoría de mejor calidad que el que hasta ahora ha mostrado tener. Hace algunos meses, recuerdo en el programa que tenemos los lunes, simple y sencillamente yo daba siempre el beneficio de la duda al ejercicio del gobierno del Estado y decía que era importante garantizar esta duda razonable para que pudieran adelantarse mejores condiciones en el ejercicio de la administración estatal. Yo creo que es necesario plantearlo así por el bien de todos, sin esto signifique dejar atrás las críticas o los comentarios que busquen generar una posición respecto a lo que esté sucediendo. Pero lo que es cierto es que el gobierno no comunica bien, como ya lo dijeron los compañeros, pareciera estar muy lejano de la relación con la sociedad, y no solamente esto, sino que ellos estuvieran ya teniendo datos suficientes para que estos dos elementos les estuvieran dando al traste con la continuidad de su proyecto de transformación en el caso particular de Veracruz. Preocupante para ellos y preocupante para nosotros porque de alguna manera nos estarían cancelando una posibilidad formal a la sociedad en caso de malos gobiernos. Que es la que pone y la que quita, dice el presidente López Obrador. Gracias, Martín. Sí. Antes de despedirnos, quiero agradecer de manera muy puntual a José Martín de Coatepec, a Sirio Ruiz González, a Sonia San Román, a Chivirica Rivera, a Carlos Morales Tapia, mi tocayo, a Jorgelina Álvarez, a Abel Domínguez, a Milagros Lara, a Freddy Ayala González, a la jefa Leonor de la Millar y a todos los que nos hacen el favor de poner atención a este programa especial Foro Libre 3.0. Gracias, Martín Quitano, gracias, Alfredo Bielma, gracias, Jorge Flores, gracias, Donato Flores. Gracias a ti. Pero sobre todo, gracias a usted, que nos hace el favor de ponernos atención. Esta fue una emisión, un programa especial de Sociedad 3.0. Lo que podemos terminar diciendo es que cuídense mucho. Ya pasó lo difícil y viene lo peor. Así es que cuídense mucho, salga solamente a lo indispensable. Soy Carlos Luna Escudero y me dio muchísimo gusto conducir este programa como todos los lunes y los jueves. Hasta el próximo lunes. Muy buenas noches.